Pam, 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 pam. Segunda vez que escuchas esto en directo. Sí, tío, pensaba que no sabía si me lo iba a encontrar y me alegra que las buenas tradiciones permanezcan. ¿Cómo no voy a...? Si es que no puedo cambiarlo ya. No, eso ya es seña eso es marca ya. Eso es marca Oh, ya. joder, empezamos ahí ya. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Ha venido Isma. A ver, Isma y yo... Todo empezó en un día como hoy, hace... 3 años y 3 medio. años. Soy malísimo para eso. Febrero de 2020. Vale, pues a Isma le trajimos para que nos contara qué estaban haciendo en Soluble en ese momento. Chaval. Que ha llovido mucho, entonces por eso estás aquí otra vez, principalmente. Pero desde entonces, ese día decidimos irnos de cañas. Terminamos en un bar rarísimo. Que me pasaba muy bien. Dudo que sea un bar y no fuera un set de televisión. Aquello era una sitcom. O sea, ¿Qué era lo más bizarro que pasó? Cuando salió el dueño y dijo, dueño, en este bar solo entra más que gilipollas. gilipollas. Lo grito en alto. Bueno, a ver, tenemos bastante amistad. Entonces, esto va a ser algo así como que quedemos para comer o tomarnos unas cañas que solemos hacer Pero en cada lugar semana. de con cervezas delante, con un micro. Y a las 10 de la mañana y con un café, que no sé qué vamos a tomar. Pero bueno, vamos a hablar de marca. Creo que es muy interesante, además de que Soluble y la figura de Isma nos ha ayudado en Minimalism bastante, que a lo mejor la gente cree que no, en Minimalism lo hacen todos ellos, pues no. O sea, también es bueno traer cabezas pensantes del exterior para que nos ayuden. Y hoy vamos a hablar de marca, de invertir en marca y de cómo habéis transaccionado no solo a la parte de marca, sino también al desarrollo de tecnología y ayudar a empresas que se salen de las startups, que para mí es bastante clave porque marca es todo, al final. Empezamos con las preguntas típicas para que la gente sepa dónde estamos. Me parece bien. Vale. ¿Años de vida del proyecto? 7,5. 7,5. Vale. Febrero de 2016 fundamos. Es que yo soy malísimo para fechas. Es como si me dices 12 años. Fechas, caras y nombres no lo llevo mal. Yo caras muy bien, nombres regular y fechas para mi cerebro es indiferente. O sea, es algo que nunca ha pasado. ¿Cómo ¿no? haces con cumpleaños, aniversarios y demás? Pues te voy a explicar una cosa a la gente que os esté escuchando porque es extremadamente ridículo. En mi casa el cumpleaños de mi hermano se estuvo celebrando de forma aleatoria entre 3 días Maravilloso. en octubre. Mi madre decía, creo que es Más o menos era por aquí. Claro, entre el 6 y el 8. Entonces, en función del año, pues se celebraba Bueno, el entra 6, ya el 7 o el 8. bisiesto que también te lo mueve un poco. ¿Sabes? Claro. Entonces, en mi casa las fechas daba igual. Y como mi padre trabajaba, por ejemplo, el 31 de diciembre, pues nosotros celebramos el Año Nuevo y el fin de año a la vez, el día 1. Perfecto. O sea que por eso, quiero decir, es un contexto. ¿Sabes? Es una excusa también para mí para que me la suden las fechas de sobremanera. Vale, 7 años. ¿Facturación del último año? 1.200.000. Muy bien. ¿Habéis tenido algún año de más o habéis ido en crecimiento? Hemos ido en crecimiento continuo. Continuo. De hecho, bueno, hubo ahí justo en 2020, que fue como el año, yo creo, punto de inflexión de reflexionar de qué queríamos hacer y sobre todo cómo queríamos hacerlo, pero siempre hemos ido creciendo. Eso, el año de la pandemia sí que crecimos en beneficios, no tanto en facturación, aunque también un poco. ¿Vale? Y luego ya el año pasado fue el cambio grande, que fue Claro. casi un 70% más de facturación respecto al año anterior. Que es lo que vamos a contar hoy, entre comillas. O sea, sobre todo a nivel de... Yo lo que quiero que se lleve la gente es cómo podéis ayudar a las marcas. Porque... Y esto me pasa, y lo siento otra vez si alguien está escuchando y me pone un mail mañana y me dice que cómo atraer tráfico, crear marca o eso, no puedo atender a todo el mundo. Entonces, para eso tenemos este podcast. Para que me escribáis. Para que escribáis a Isma. Él cobra bastante más que yo por estas mierdas. Entonces, tenedlo en cuenta. Vale, ¿equipo que sois ahora? Ahora somos unas 20 personas, más o menos. Vale. Algo más. 100% remoto, ¿no? Porque ahí estáis... Sí, en cuanto a filosofía, sí. Nos negamos, o sea, realmente es híbrido, lo único que nos mantenemos firmes en no poner el presencial obligatorio, pero sí intentamos fomentarlo. Vale, tú que tienes mucho contacto con muchas marcas y empresas, ahora mismo todo el mundo dice que no, hay muchas empresas que están intentando que todo el mundo vuelva a sus oficinas. ¿Cuál crees que es el punto de equilibrio entre remoto, full remote o ir todos los días a la oficina? Para mí hay un tema de posicionamiento también, ¿no? De cómo quieres hacer, evidentemente, la naturaleza del negocio, y tienes que tener muy claro qué cosas funcionan mejor en remoto y qué cosas funcionan mejor en presencial. Claro. Y luego ya hay un tema también de inquietudes y preferencias personales. Entonces, para mí es un equilibrio entre lo que la gente quiere y necesita y lo que es bueno para el negocio. En nuestro caso, hay libertad total. Claro. Eso implica que la manera de funcionar a nivel operativo tenga que ser 100% compatible con remoto. Conversaciones siempre registradas por Slack,
actualizaciones, documentar de forma muy fiel a lo que está ocurriendo, que todo el mundo esté alineada. Además, eso es como súper relevante en un proyecto como el nuestro, donde precisamente el valor diferencial es ese, ¿no? La coordinación entre disciplinas muy diferentes. Entonces, a partir de ahí, yo personalmente ya he trabajado en casa todo lo que tenía que trabajar. O sea, no me gusta... ¿Te lo has pasado? Me gusta, sí, yo eso ya lo hice. Entonces, estaba ya cansado de esta vuelta obligada, pero sigo trabajando en casa o en cafeterías o con el equipo cuando puedo. Y luego hay gente que prefiere trabajar en casa. Sí que es cierto que poco a poco vamos fomentando que se reúnan. Ahora mismo estamos haciendo como un día a la semana presencial, pero libre elección total. Bueno. Sí que hay ciertas cosas que conviene trabajar presencialmente, ¿no? En las fases más iniciales y demás, pero es cierto que a partir de 2020 hubo prácticamente una renovación casi completa del equipo y a día de hoy la persona más veterana ya solo ha conocido Soluble en modo remoto. Entonces, como que todos los procesos ya nacen de esa manera. Entonces, no hemos notado que afecte a la creatividad, por ejemplo, ¿no? O al nivel de las propuestas o de esa fase más de... Simplemente es otra manera de hacerlo. Claro. Eso te iba a preguntar, porque voy a juntar, a lo mejor no te gusta, pero para mí el término marca y equipo muchas veces va de la mano. Total. Luego lo podemos dividir si quieres, para que la gente tenga un poco más de información. Y aquí viene la primera duda. ¿Se puede hacer marca y equipo a nivel de propia marca o marca barra empresa, que podría entrar también trabajando 100% en remoto? ¿O tiene que haber una serie de valores que deben sacarse comunes? Yo creo que quizás, y un poco ya basándonos en la experiencia propia, es aún más relevante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esa parte estratégica de sentar las bases, de invertir en marca, porque la marca al final, tal y como la entendemos nosotros, es una proyección de lo que está ocurriendo en la compañía. Cuando lo que ocurre es de forma presencial, digamos que hay muchos matices que permiten que esa marca sea rica y se transmita de forma fidedigna hacia afuera, ¿no? Y entonces, como de forma natural, surge más fácil. Cuando eso te lo llevas al remoto, es más crítico que realmente todo esté súper alineado, porque no lo estás viendo, ¿no? Claro. Y no hay ese trasvase de información no verbal, ¿no? Claro. Una marca no se transmite con un Notion o con un documento. No, es un tema de comportamientos, claro. Es un tema de actitud, es un tema de relaciones personales, es un tema emocional, es un tema de vínculo. Y cuando eso no ocurre de forma natural, que lo natural en sociedad es lo presencial, tienes que reforzarlo de otras muchas maneras, ¿no? Claro. Como en el caso del remoto. Entonces, pues provocar interacciones, provocar que la gente se conozca, provocar encuentros, provocar esa alineación estratégica a nivel de para qué estáis haciendo lo que estáis haciendo, para qué curras, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el horizonte, cuál es la visión, cuál es el propósito que tienes a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de compañía. O sea, todo eso cobra una relevancia especial cuando trabajamos en remoto, sin duda. ¿Y os ha contratado gente para, o sea, entiendo que para misión, propósito y objetivo sí, pero para trasladar todo eso al equipo? Sí, porque para nosotros es indivisible. O sea, es sí que yo he visto, o sea, a mí me has contado ejemplos, luego vamos a ir ejemplos que has hecho, pero me ha dicho muchas veces, claro, si lo primero es ver si el equipo entiende qué coño está haciendo. Claro, por eso digo que para nosotros todos los proyectos son así. Todos los proyectos, para nosotros marcas y personas son indivisibles. Las marcas es simplemente un canal de comunicación entre personas. Con lo cual, en una empresa, marca y equipo es indivisible. La marca es el equipo y el equipo es la marca. Entonces, hay veces que el cliente ha identificado eso ya y viene con los deberes hechos, y cuando no, pues hay que explicarlo. Y de todas formas, nuestro proceso ya parte de ahí. Entonces, para nosotros no hay un proyecto de marca sin involucrar al equipo, por ejemplo. Incluso, aunque no tengas dinero para invertir. O sea, lo vamos a meter en el proyecto sí o sí. Primero, una parte muy importante de información y alineación de, oye, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo ahora? ¿Qué podéis esperar? ¿Qué esperamos nosotros como Soluble del equipo? Y alinear a todo el mundo de, oye, estamos aquí por esto y el resultado va a ser esto por estas razones. Claro. Y luego involucrar a todo el mundo en el proyecto. Para nosotros es fundamental que, evidentemente, en una compañía no todas las opiniones pesan lo mismo, pero es que tu equipo es tu marca también. Claro. Y tenemos que preguntarle, y tenemos que saber si lo que estamos recogiendo de, digamos, los perfiles clave realmente se percibe así por el resto del equipo,
Luego hay una cosa muy guay que pasa, que es que cuando preguntamos hay un incremento del sentimiento de pertenencia. Al final lo que percibe Lo valoran, la gente ¿no? es, claro, es como, joder, mi empresa me está preguntando a mí Claro. sobre esto que es muy relevante, ¿no? Que es muy importante. Y hay otra consecuencia que no es buscada, pero es súper importante, que tiene que ver con la tolerancia al cambio, ¿no? Uh-huh. El bajar un poco esa fricción que nos podemos encontrar a veces frente al cambio. Como la gente ha participado en el proceso desde el principio, cuando llega el resultado, Claro. no es un redoble de tambores y te planto en la cara lo nuevo y a correr, no. Claro. Es un proceso donde lo vas madurando, donde te ves representado en cada paso, donde ves que hay parte de ti ahí, que lo que has dicho realmente la empresa que está trabajando esta fase lo ha incorporado al proyecto. Claro. Y esto hace que de nuevo el sentimiento de pertenencia y sobre todo la apropiación del resultado de un proyecto así se dispare, ¿no? Y eliminas es clave. fallos, realmente. Estás eliminando un fallo posiblemente de... Claro. O sea, yo recuerdo la típica reunión, ¿no? Cuando me dedicaba a hacer webs y cosas del estilo, a llegar a una sala con el cliente y decir, pues esta es vuestra web. Y era como, ¿le gustará o no le gustará? Claro, o sea, claro, esa noche sí. era una auténtica mierda. Entonces, vosotros con toda esa información y llevándola a todo el equipo, posiblemente la gente ya se puede ir haciendo una idea de qué es lo que va a haber, en función del servicio que haya contratado, obviamente, pero... No, pero para nosotros es que es clave porque es un tema ya de filosofía, ¿no? Claro. Y a nivel de negocio nuestro también, ¿no? Una pregunta recurrente en las primeras conversaciones es, oye, ¿qué pasa si lo que hacéis no me gusta? Es como, hostia, lo detectaremos tan pronto que no será un problema, porque vamos a ir dando pasitos muy cortos y compartiendo cada avance, ¿no? Y vamos a hacerte partícipe de las decisiones, pero cuidado, esto no es co-creación. O sea, no somos baratos y nos has contratado para algo. O sea, te vamos a aconsejar, yo siempre digo que discuto 2 veces. A la tercera ya no vamos a perder el tiempo. Pero bueno, sí que el tipo de cliente que nos llega ya sabe, ¿no? cómo trabajamos y confía en el criterio de los que nos dedicamos a esto. Pero bueno, sí es cierto que es fundamental, porque nadie va a saber más de su negocio que él mismo. Claro. Entonces, para nosotros es clave. Nosotros, sí, evidentemente tenemos que llegar a un nivel de conocimiento que nos permita hablar de tú a tú con el cliente, ¿no? Y siempre cuento que hacemos de traductores, ¿no? Los traductores que traducen de lengua extranjera a lengua materna. Nuestra lengua materna es la ignorancia, el no saber de qué vamos a tener que hablar. Claro. Entonces, el proceso de comprender esa realidad del cliente, esa complejidad, y traducirla a quien no sabía nada, es algo que hemos experimentado en primera persona cada vez que hacemos un proyecto. Y es ahí donde reside el éxito de este tipo de trabajos. Que bueno, me gusta mucho porque va muy alineado y creo que hay una cosa que le iba a llevar al final del podcast que para mí es uno de los principales miedos de cuando hablo con empresas, que es la parte de externalizar, ¿no? Entiendo que a lo mejor la barrera... Yo lo he vivido cuando era freelance, plan, porque este chaval viene aquí a decirme qué tengo que hacer a nivel de web, de e-commerce, o por qué tenemos que hacer algo a nivel de contenido que sea un poco más valioso, tal. Y ¿tú cómo ves esa parte de externalizar y cómo crees que la gente se puede quitar el miedo? Porque realmente lo que te estás trayendo es gente que te escucha y que te da una respuesta. Realmente. Y te puede gustar o no, porque luego ya podemos entrar en la parte de lucha de egos, de pensar que esa idea es suya, podemos entrar en 1000 cosas de ese estilo, que creo que es una de las batallas que tenéis. Porque lo que se puede ver en empresa muchas veces es eso también. Yo creo que tenemos mucha suerte con los clientes que tenemos. Y creo que es parte de las consecuencias de nuestra marca. Al final, antes de contratarnos, puedes ver cómo trabajamos y puedes hablar con gente que ha de trabajar con nosotros. Yo tengo asumido que no somos para todo el mundo y no pasa nada, y está bien. En el tema de externalizar, es uno de los principales melones de todo esto. Claro. Como siempre depende, ¿no? Pero intentando ser imparcial, aunque es imposible, para mí se entiende bien con una metáfora que tiene que ver con el deporte de élite. Un Nadal, un Alcaraz. Me encanta ese tema, ya lo sabes tú. Bueno, no es casual. Así de rascar aquí donde no toca. Claro. Ganas de haber entrevistado. Claro. Que al final esta gente, tío, ¿tú crees que no podrían entrenar solos y irse a pegar pelotazos? Pero todos tienen un entrenador, ¿no? ¿Por qué? Porque o un equipo de 5 personas detrás. Sí. Exacto. Entonces, es un poco parecido. Podrías hacerlo tú, evidentemente, pero vas a llegar al máximo que podrías cuando tienes a alguien externo, profesional, que ha visto situaciones similares o relevantes para tu caso durante años. Probablemente no. Entonces, va más por ahí, ¿no? Y luego,
y lo digo, cuando nosotros hicimos el rebranding, tuvimos que buscarnos la manera de salirnos por la tangente. Yo no quería hacer un rebranding in-house. Y no ya por un tema de discurso comercial, que está bien, ¿eh? sino porque sé lo duro que es. Claro. Porque al final, cuando tú estás metido en el día a día, tienes demasiada información. Y te cuesta jerarquizar esa información para saber qué es lo más relevante para quien no tiene todavía ningún dato sobre ti. Claro. Y yo eso era muy consciente porque lo he vivido muchas veces, ¿no? Y desde fuera se ve claro. O sea, para mí lo más relevante puede ser esto, y tú desde dentro te ha costado muchísimo más otro tipo de ámbitos de tu negocio, y para ti son mucho más importantes, pero no necesariamente coincide con lo que es importante para tu público objetivo con un trabajo de marca. Así es. Entonces, para mí va más por ahí, de oye, no deja de ser una ayuda, sí que es importante, como digo, involucrar al equipo, o sea, que las marcas nazcan desde dentro y se proyecten desde la realidad, porque la marca tiene que mantenerse en el día a día de una empresa. O sea, no es algo que pueda mantener luego alguien de fuera. Por mucho que mantengamos la relación, que por suerte tenemos relaciones de años y lo más habitual es que sigamos, que luego hablamos también de esa continuidad en el trabajo de la marca, que no es algo puntual. Sí que empieza en un momento determinado, pero luego eso es un trabajo continuo. Pero no es una responsabilidad que pueda caer solo en alguien externo. Entonces, por eso es importante que el enfoque de la agencia o la empresa o el profesional en el que se confíe sea este, ¿no? De involucrar al equipo, porque al final cada persona del equipo va a ser un punto de contacto, va a ser una palanca que nos ayude a construir esa marca, con lo cual no tiene sentido que vayas detrás, ¿no? Sí que hay una figura, ¿no? Se llama Brand Guardian, que es la encargada de coordinar un poco todo y demás, pero no puede recaer la responsabilidad de que las cosas funcionen en esta persona. Entonces, es fundamental entender que es mucho más difícil hacerlo desde dentro y el resultado puede estar bien, pero probablemente tenga más riqueza, más matices, cosas que no te habías imaginado que podrían pasar cuando contratas a alguien desde fuera que viene fresco, que no está condicionado, que no tiene un apego a las cosas del negocio que tú sí. Claro. Es normal, es que es normal. Entonces, depende. Luego, claro, hay casos, ¿no? de buenos trabajos hechos in-house, pero insisto, a mí me queda siempre la cosa de qué hubiera pasado si hubieran contado con una empresa externa. Y aquí una recomendación, vamos a bajar entre comillas, ¿no? No quiero segmentar por volúmenes ni facturación ni nada, pero a mí me habría gustado mucho cuando era freelance escuchar la propuesta de valor de alguien como tú. O sea, quiero decir, dame 2 tips de cuando vaya a vender mi proyecto a alguien o alguien me quiera contratar como externo, ¿qué crees que es lo más útil que le puedes hacer ver a esa persona cuando te va a contratar o cuando le vas a exponer un proyecto para que te contrate tus servicios? Siendo un freelance, como podía ser yo hace, no sé, 20 años, soy malísimo para la fecha. No, 20 años no, 6, 7, no lo sé. Da igual, no es tan mayor, hombre. No soy tan mayor, no. Pepe es un tío que me pregunta cada 6 meses qué edad tengo. Y somos del mismo año. Tío, pero son cosas que pasan. Ya está, no. Bueno, al menos no llegas al nivel de mi socio de Lauren, que me pregunta qué edad tiene él. También somos del mismo año. Dice, ¿cuántos años tengo? Yo soy el típico que va a firmar un papel y pone 2022, 2030 y me es indiferente. O sea, ese plan, más o menos. Da igual. ¿Sí? Más o menos por ahí. Yo vivo al día. No le doy mucha vuelta. De hecho, no sé si es 20 y pico o 30 ya, ¿sabes? Igual. Hoy es 29. Vale. Para tips mí, que le das a un freelance. Claro, es que es un tema de reflexión, ¿no? Y depende mucho de cada caso. Para mí es fundamental la parte de la autenticidad, que estamos muy pesados, yo soy consciente, yo soy muy plasta con el tema, pero es que es clave. Creo que de los mayores errores que se cometen con lo que tiene que ver con una marca, tiene que ver con fijarse en lo que está haciendo el otro o dónde está la oportunidad de posicionamiento, dónde está el hueco en el mercado, y funciona infinitamente mejor y sobre todo de una manera más sostenible cuando ese valor diferencial, eso que tú cuentas, nace de tu realidad. Es decir, para mí hay un primer paso fundamental que es introspectivo, que es de reflexión de, oye, ¿cómo estoy haciendo yo las cosas y por qué la gente me contrata? Y ahí es fundamental hablar con los que te han contratado y están contentos ya. Claro. Porque eso es sobre lo que tú puedes construir. Y es lo que hacemos en los proyectos, tanto con startups, con empresas que arrancan, como con grandes corporaciones, sí, cuando hacemos rebrandings, ¿no? Entonces,
eso vale también para un freelance, ¿no? Oye, ¿por qué te contrata la gente? Que el ejemplo sea lo que tú estás mostrando también que estás haciendo. Exacto. Yo había una frase que voy a decir que creo que puede ayudar en ese sentido. Es que yo le dedicaba el tiempo que le quería dedicar a mis clientes a crear contenido para atraer clientes. Porque no tenía clientes como freelance. O sea, me entraba un cliente al mes o 2 clientes al mes y tenía que pegarme todos los meses por conseguir más. Entonces empecé a crear contenido, YouTube, escribir, lo que sea, participación en medios, con el único objetivo que la gente viera que estaba haciendo. Entonces también esa parte de exposición, no solo en empresas grandes como la tuya, donde tenéis que contar siempre lo que hacéis, tenéis que contar el proyecto en el que estáis, sino también para alguien que tenga un perfil un poco más bajo. Si no lo cuenta, quizá... Eso es branding al final. Total. Toda la parte que salga de ti tienes sí, pero no necesariamente. O sea, lo recojo y lo entiendo y me lo llevo, porque te conozco, y me lo llevo a ya una cuestión filosófica de cómo entendemos el trabajo. Tú creas contenido porque te flipa crear contenido. Por eso estamos aquí, no te jode. Por eso. O sea, que al final tú has ido llevando tu vida profesional a lo que a ti te mueve a nivel personal, ¿no? Sí. Y desdibujando ese límite entre lo profesional y lo personal, es como al menos los emprendedores elegimos vivir, ¿no? Sí. Entonces, para mí es más importante porque a mí me da una pereza terrible crear contenido. Estoy muy a gusto aquí, y esto para mí no es crear contenido, esto es charlar. Esto es charlar una hora y cuesta irte a coger una hora. Pero no tengo... Mira, me has reñido un montón de veces, ¿no? Cuando yo te cuento lo que hacemos, quedamos para cenar, te cuento lo que hacemos y dices, pero tío, ¿pero por qué no cuentas esto? ¿Por qué no tal? Debo decir que lleváis meses haciéndolo muy bien. Bueno, sí, porque ahora ya tenemos un equipo. Vale. Pero no soy yo. Ya valía para algo que durante 3 años... Yo era muy consciente de esa necesidad, pero a mí no me nace, ¿no? Y como yo no quiero trabajar en cosas que no me nazcan, pues bueno, pues contrato a gente que sí le nazca hacerlo, ¿no? Y gente que disfruta, que es buenísima, que es infinitamente mejor que yo, y se cubren las necesidades. Pero lo que voy es que muchas veces es encontrar la manera que a ti te funciona, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hasta ahora que estamos haciendo ya la comunicación un poco más ordenada, era todo muy natural y era todo muy orgánico. Y todo el negocio ha crecido a base de recomendaciones de nuestros clientes. Y cuando hicimos el trabajo de marca nuestro, hubo que hablar con muchos clientes y decir, oye, ¿por qué nos contratáis? O sea, ¿qué es lo que más valoras de trabajar con nosotros? Y es ahí donde aprendes. En el caso de un freelance, yo también fui freelance y no tuve que... O sea, se notaba súper forzado cuando contaba cosas. Y yo al final estaba metido en el ecosistema emprendedor, en Wayra y tal. Y para mí era eso, mi trabajo de comunicación. Que era que te señalaran. Yo trabajaba con un cliente y es que tenía a 9 potenciales clientes alrededor. Y acababa trabajando con 6 de esa gente. Me veían trabajar, veían las presentaciones que diseñaba para contar los hitos cada 2 semanas al resto de... O sea, que al final es encontrar tu medio, tu canal, con lo que te sientes cómodo, pero es fundamental que se sepa qué haces y por qué. ¿Han venido más clientes desde que comentáis qué hacéis? Sí, o sea, a ver... ¿Queréis que te pregunte cuántos clientes has perdido estos 3 años por no crear contenido? No, porque por suerte es un coste de oportunidad que es más difícil de medir. O sea, nadie ha dicho, como no publicáis... Te voy a seguir puteando con eso. Bueno, tú dale. Claro. No, yo ya he asumido... También ha sido un trabajo de estos últimos años, ¿no? De asumir qué quiero hacer y qué no. Claro. Y bueno, ahora, por ejemplo, el equipo me pide que publique una vez a la semana alguna reflexión y es algo que no me duele, que me gusta, ¿no? Pero el tomármelo como una necesidad, o sea, lo hago casi por respeto al equipo, ¿no? Que se lo está currando un montón, que no porque me nazca, ¿no? Y hago un esfuerzo ahí extra porque sé que es bueno, sé que merece la pena y que está teniendo cierta repercusión, está agitando conciencias, que es un poco lo que me mola. Y esto me lleva a... ¿Tú crees que todas las marcas deben comunicar? Creo que las marcas no pueden evitarlo, pero no todas deben comunicar de la misma manera, ni en los mismos canales, ni de la misma forma o a la misma gente. Pongo un ejemplo. Nuestro. Por favor. Sí. ¿Tú recuerdas una reunión que tuvimos en el coworking que bajaste un día, estábamos Jesús y yo, y dijiste, estáis comunicando de más? O sea, porque es lo que te mola. No, pero a ver, sí que es verdad que nos hemos hecho campañas que a lo mejor pues no deberíamos haber sacado. La de Lienzo en Blanco, que tuvo mucha repercusión en la parte de diseño, que incluso a lo mejor fue un error no hacerlo de la forma que hicimos, pues de inconscientes a mí me pareció una buena idea. Teníamos stock de camisetas blancas, coger nuestra comunidad y dársela a diseñadores para que puedan ser valorados. Pero a mí en el papel me pareció una idea de puta madre, pero luego era como... Nos preguntaste, ¿por qué hacéis esto? Y yo digo, bueno, porque queremos que los diseñadores tengan un sitio donde comunicarse. Y dice, tu marca a lo mejor no necesita hacer esto. Tu marca necesita
meter la calidad del producto, explicar cómo está hecho. Entonces, sí que es verdad que en ese momento nosotros comunicábamos mucho el tema de las fábricas y eso nos lleva a pensar oye, si tenemos un producto de mucha calidad que dura mucho en el tiempo, busquemos la forma de comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa reunión a mí fue como... Hay muchas veces que te centras solo en comunicar y en campaña la semana que viene y otra cosa nueva y sacar otra ficha y al final a lo mejor no te hace falta tantas fichas. Y nosotros nos dijiste, en Black Friday no podéis fallar. O sea, va a haber momentos en que vuestra comunidad va a estar esperando. Lo que a lo mejor no tenéis que hacer son campañas de mierda de este estilo. Bueno, a ver, es más el... De nuevo, creo que se mezcla mucho la inclinación personal, ¿no? Y en este tipo de negocios que nacen al final de inquietudes de muy poquitas personas, muy alineadas, muy afines, donde todo fluye, todo rueda, todo sale solo, todo es evidente, pues está bien. Para mí la clave viene en ese momento, que fue un poco por lo que empezamos a hablar, de oye, esto va en serio. Esto es una empresa. Sí, ¿no? O sea, empezó con rodado, tal, de, venga, a vender carteras, chavales. En vez de robarlas, a venderlas. A venderlas. Y entonces, creo que esa es la clave. En el momento en el que tú dices, esto va en serio, y te estableces un objetivo, no solo de negocio, sino de impacto, a nivel de propósito, de horizonte, de, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Y sobre todo, ¿por qué y para qué? Es ahí donde se empiezan a caer cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que esa fue la clave de esa conversación, que fue como, oye, pues igual el minimalism de hace unos años sí que tenía que hacer eso, porque era más canalla, más gamberro, y tenía que hacerse un hueco, tenía que gritar, y nacía así, y ahora a lo mejor no es necesario. ¿Eso quiere decir que no podéis hacer nunca más una campaña loca, random? Para nada, o sea, claro. Pero sí que tiene que haber una conciencia que quizás antes no era necesaria y más responsabilidad, ¿no? Al final ya tenéis una comunidad, tenéis un negocio que funciona y quizás lo más relevante no es ser gamberro ahora. Lo más relevante es ser fiel a esos principios que de nuevo os han traído hasta aquí. Claro. Y es algo que habéis aprendido durante el propio transcurrir del negocio. Entonces, como ahora tienes mucha más información también, y esto vale tanto para un freelance como para un corporate como para una empresa mediana como las nuestras, que recojas esa información que tienes ahora, ¿no? Que lo que antes eran hipótesis o eran cosas que surgían de forma natural, estés atento y aprendas, ¿no? De nuevo, ¿por qué te están comprando? Y no te están comprando por hacer el cafre cada mes con campañas locas. Ojo, que podría ser. Sí, pero posiblemente no es el silencio, más que otra cosa. Es en plan... A mí, por ejemplo, me gusta mucho como comunica Pepe Font que esperando que te mande un mail. O sea, no quiero... Y nosotros cuando mandamos un mail, que todo el mundo habla de email marketing, de mandar un mail cada semana, cada 3 días, recordando. Nosotros o tenemos 4 cosas que decir, de hecho la gente que está en la newsletter lo sabrá, o tenemos un podcast que anunciar, un nuevo producto o algo así, o no te vamos a mandar un mail. Y no hay una cadencia, no es todos los lunes, ni todo cada 10 días. Es como toca. Probablemente, si sigues los cánones de la venta por internet, pues no tenga ningún sentido. Pero vuestro negocio es muy de marca. Claro. Entonces ahí pesa más el ser fiel a esa marca y a ese planteamiento de cómo lo queréis hacer que el seguir las instrucciones de cómo vender más por internet. Pero es que depende de cada caso, ¿no? Claro. Y a mí esto me ha afectado muy de cerca, ¿no? O sea, nosotros al final también llevamos años aprendiendo haciendo y por lo general no suelo estar cómodo con el cómo se supone que se deberían hacer las cosas. Pero esto ya en mi vida en general, o sea, me cuestiono absolutamente todo, es agotador. Sería la hostia que la gente escuchara nuestros audios. Sí, Irma, ¿y qué? ¿Cómo gestionamos las expectativas con esto? Pues, pero al final es eso, ¿no? De, oye, busca tu camino, tío. Suena a libro de autoayuda chungo. Por favor, filtrar mucho el tema de la autoayuda. Pero bueno, que al final, oye, que está bien aprender, que está bien leer, que está bien fijarse en cómo lo hacen los demás, pero que es mucho más sostenible, es mucho más eficaz mirar hacia adentro y ver qué resuena contigo y cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Sí. ¿Quieres comunicar? Comunica. Y sí que conforme vaya creciendo el negocio, pues tendrás que meter en la ecuación y será cada vez más negocio y un poquito menos tú. No debería dejar de ser tú como fundador, que eso pasa en grandes compañías a día de hoy, ¿no? Que tienen todavía la impronta de los fundadores, pero sí que es como que es un organismo vivo, ¿no? Que va cogiendo cada vez más envergadura hasta que se te independiza, ¿no? Y pues como en una familia, o sea, el hijo va a tener rasgo de su madre y de su padre toda la vida, pero conforme se va convirtiendo en un adulto, será cada vez más independiente, ¿no? Y tomará sus propias decisiones y... Totalmente.
de acorde a los valores que he aprendido, pero será un ente independiente. Pues algo así es lo que sucede también con las marcas. Qué bueno. Esto también, por si a la gente le ayuda, también aplica a sectores que a mí me gustan, como puede ser la creación de contenido, como la música, que cuando yo escucho mucho podcast de creadores de contenido es algo que me fascina. O sea, aprender a crear contenido, editar vídeos, ese tipo de cosas, para mí YouTube es algo que me parece interesantísimo. Y la mayoría de la gente afirma y dice, oye, yo puedo hacerlo lo mejor que sé para crear esta píldora. Y luego ya es del mundo, cómo lo interprete, o sea, la marca, que es lo que tú comentabas, es, vale, yo tengo la base de lo que estoy haciendo, estoy comunicando esto, y luego cómo se transmita, ya también parte de la interpretación en este caso es la persona que lo ve, pero puede ser un consumidor o puede ser un cliente. Pues justo eso es el branding. Es controlar todo lo que está en nuestra mano, porque lo que no vamos a poder controlar es qué va a pensar una determinada audiencia de nosotros, de nuestra marca. Entonces, no vamos a poder llegar a la última milla de esa imagen que estamos generando, pero sí nos podemos quedar lo más cerca posible. Entonces, si controlas el discurso, sobre todo, más que controlar es tener claro, ¿no?, esos horizontes, que sí, que no, esa coherencia, ese marco de actuación a nivel estratégico que nos va a permitir posicionarnos, esperando y confiando para que quien reciba eso sin la oportunidad de tenernos delante y explicarle y corregirle y resolverle dudas, la idea que se haga de nosotros sea lo más fiel posible a la realidad, ¿no? Claro. Y ese es el trabajo de gestión de marca, y es ahí donde entra esa continuidad, esa recurrencia que decíamos de, oye, esto es un trabajo continuo, de ser consciente del activo que tienes en tu empresa, que es tu marca, y cómo puede ayudarte a ser predecible, a que la gente se esté haciendo una idea lo más fiel posible de lo que eres. Claro. Y lo que dices es tal cual. O sea, tú haces cosas esperando que funcionen. Pasa que esas cosas las puedes hacer de forma natural y orgánica, ¿no? El bar Manolo, la pescadería del barrio, que nos han parado a reflexionar cuál es su marca, pero sin duda tienen una marca porque le eligen, ¿no? O puedes hacerlo de forma consciente y profesional, ¿no? Claro. Pensando desde esa perspectiva estratégica de, oye, ¿qué quiero proyectar y cómo voy a conseguirlo? En nuestra visión, el que quiero proyectar tiene que ver con lo que eres en realidad, por muchas cuestiones. Pero en cualquier caso, hay una serie de acciones y se puede provocar, acelerar o controlar, ¿no?, ese tipo de imagen que se van a crear sobre nosotros en función de rituales, comportamientos, actitudes, mensajes, por supuesto, cómo se ve tu contenido a nivel de identidad visual, a nivel, no sé, hay un montón de palanquitas tangibles que podemos tocar para que la percepción sea la que nos interesa. Vamos a hablar de esas palancas, que a mí me parece algo fundamental. Y también ahí viene vuestra evolución a nivel de marca, ¿no? Que empezáis hace unos años buscando y potenciando esa parte de marca y branding, que la gente entienda muy bien qué tiene que comunicar, cómo comunicarlo. Y ahora habéis pivotado a... Bueno, no habéis pivotado porque sigue siendo el mismo core, que es que la gente entienda qué haces, pero le lleváis a la parte de tecnología, le lleváis a otro tipo de servicios. Eso estaba desde el principio, realmente. O sea, para mí la transformación tiene que ver con el crecimiento y la maduración. ¿Vale? Pero no hay un cambio. O sea, tiene que ver con una toma de conciencia de lo que estábamos haciendo, con una validación de la hipótesis que teníamos y de una construcción de la empresa que es capaz de hacer realidad esa visión que teníamos. O sea, nosotros siempre hemos tenido muy claro... Nosotros nos vino dado que diseño, estrategia y tecnología tenían que ir juntos. Pero tenían que ir juntos porque mi colega de la carrera, ¿no? Porque compartía piso con un tío que programaba desde niño, que es un puto coco, y me venía gente a pedirme webs. Y era como, ¿tú sabes hacer webs? O sea, yo sé venderlas. Pues venga, y a funcionar. Y sí que siempre nos ha rayado mucho eso, ¿no? Y de hecho esta semana hemos publicado un podcast de Soluble que se llama ¿Quién es Lauren Dietrich? Porque no le gusta exponerse. Pero confiesa algo que sí que nos pasó, ¿no? Que era como, oye, parece esto el agua y el aceite, ¿no? Como todo el rato estamos haciendo fuerza para que marca y producto, marca y tecnología converjan, ¿no? Y con los años, poco a poco se ha ido revelando como evidente. Entonces, para nosotros, desde el principio de Soluble, eso sí, porque todos estos problemas de identidad eran previos a la fundación de la empresa, sí que teníamos claro que la tecnología tenía que ser la herramienta que nos sirviera para democratizar esta parte de gestión de la marca, ¿no? Al final nosotros empezamos a trabajar dentro del ecosistema startup, donde el largo plazo son los padres, y
tuvimos que aprender a hacer las cosas. Explica qué significa eso, yo lo entiendo perfectamente. Perdón, es un chascarrillo, sí, Sí, recurrente. Claro. Básicamente estás en un entorno donde la proyección de vida de un negocio, máximo un año. 2010, 2012, tal, 3 meses, un año, ¿no? Sí. Y la gestión de marca es largoplacista. O sea, el mayor retorno que podemos tener de una inversión en marca es a largo plazo. Totalmente. Que no quiere decir que no tengamos a corto, pero su máxima expresión va a estar a largo plazo. O sea, Entonces, la base tiene que ser en corto, Exacto. con objetivo de que en 10, Exacto. 15 años siga ese reconocimiento y no haya ningún tipo de duda. Entonces, nosotros estábamos, pues eso, año 2011, 2012, sector startupero español, campo, todo. Uh-huh. Y ahí, pues, a largo plazo no existía. Entonces, como tampoco sabíamos cómo se suponía que se tenía que hacer, nos lo inventamos en base a lo que nos encontrábamos, ¿no? Que es donde Soluble brilla, que es comprendiendo realidades complejas y resolviéndolas desde esa realidad, no desde lo que yo he aprendido o se supone que se tendría que hacer. Y aquí, pues al final tenías una situación bastante precaria en cuanto a tiempos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a más allá, ¿no? ¿Cómo te apoyas para construir marca en un proyecto que mañana puede cambiar? Puede cambiar el producto, puede cambiar la audiencia objetivo, puede cambiar el equipo, pero lo que se mantiene siempre es precisamente esta parte de equipo promotor, ¿no? Esos primeros perfiles que se lanzan a construir algo, esa gente es la que, digamos, resiste a la construcción de la marca, ¿no? Por eso lo que decíamos antes. Y en nuestro caso vimos que todo esto tenía mucho sentido, ¿no? Construir desde dentro para proyectar hacia afuera, y fue lo que hemos ido llevando a todos los frentes. Y la tecnología justo lo que nos permite que esas startups, que los freelance, que empresas de todo tipo puedan tener acceso a los beneficios de la gestión de la marca. Entonces, ese era el planteamiento inicial, seguido de que tanto Lauren como yo, como los primeros empleados y empleadas de Soluble, somos perfiles más generalistas. Hacemos varias cosas a un nivel decente. Bueno, bastante, no lo digo por mí, pero bueno, hemos tenido gente muy buena, pero sí que con un corte generalista, ¿no? De tocar varios frentes distintos. Y el cambio ha venido de pasar de ese equipo de perfiles multidisciplinares a ser un equipo de perfiles de especialistas en cada área, con equipos especialistas en cada área, coordinados por generalistas. Reflexionando a posteriori, nos damos cuenta que realmente hemos llevado el rol del arquitecto en la sociedad, en la arquitectura, al mundo digital. El arquitecto se dice que entiende de todo y no sabe de nada. Somos arquitectos tanto Lauren como yo. O sea, me puedo meter con los arquitectos porque he pagado. No, pero siempre se decía, ¿no? Y joder, se decía un poco como algo peyorativo y me parece la hostia. O sea, es necesario ese rol de dirección de orquesta. El director de orquesta no te puede hacer un solo de violín, pero debería saber cómo se toca un violín. A lo mejor te hace un solo de 7. No te hace un solo de 10. Bueno, pero no toca. O sea, y probablemente si te hace un solo violín no te lo puede hacer de oboe. O sea, más o menos tiene que saber cómo funciona cada instrumento, pero no tiene por qué ser bueno con todos. Pues esa figura es la que llevamos al mundo digital, ¿no? Tenemos estos perfiles que hemos definido, lo llamamos brand managers, que al final son una mezcla entre project manager, account manager, consultor, consultora, por ahí. Alguien que te va de la mano. Sí, claro. Pero que tiene la capacidad de entender qué está pasando, ¿vale? Y encontrar la herramienta que le da respuesta. Y esa herramienta es tan Soluble, ¿no? Porque tenemos los equipos especialistas coordinados por gente muy, muy top en lo suyo, que entiende esto de la misma manera que Lauren y yo, que es la clave. Vale. ¿No? O sea, que ellos no son especialistas herméticos en el sentido de mi especialidad y lo que yo hago me define. Yo soy diseñador de producto y eso es lo que soy y ya está. Sino que, oye, yo sé diseñar productos. ¿Cómo puedo que este producto que estoy diseñando contribuya a la felicidad de las personas en el trabajo, al éxito del negocio, a cosas que van más allá? Y esa es la clave. Y ahí ha sido el cambio. El cambio ha sido de tomar conciencia de lo que estábamos haciendo, del impacto que tenía lo que estábamos haciendo en Soluble, y decir, vale, para hacer esto bien y poder escalar, tenemos que dar ese paso. Tenemos que dejar de hacer todo unos poquitos y ser muchos haciendo cada uno lo que realmente domina. Vale, hablamos de equipo y felicidad.
que para mí es algo Me que encanta. es clave. Podemos ir a equipo y felicidad. El equipo me ha dicho que no hable de psicología. Vale, Porque me eso riñen. eso para cuando comamos. Porque me flipa, entonces. Y para mí tiene mucho que ver. O sea, Claro. yo creo que hay mucho de mi trayectoria personal, ¿no? A mí el trabajo me ha costado la salud, y literalmente. Sí. Y para mí el que trabajo y vida personal, al menos no se revienten el uno al otro. Yo recuerdo una frase tuya que yo te dije, tío, es que yo soy autónomo desde el primer día que vendí algo con 12 años. O sea, para mí esto... Es que yo he entendido que esta es la forma en la que tengo que vivir. O sea, hoy. O sea, veremos a ver el día de mañana. Sí, Y tú siempre tienes la reflexión de... Bueno, yo es que era como me estoy dejando llevar hasta que ya has entendido cuál es el papel. Sí, tenía esa sensación, ¿no? De que las cosas habían venido así, que luego ves que no, que realmente hay muchas decisiones conscientes, lo que pasa que están desconectadas. Y en el momento en el que ves el hilo conductor dices, coño, espérate, que esto tiene sentido. ¿Qué sentido? Yo sí que he sabido que había cosas que me chirriaban, ¿no? O sea, siempre he dicho que yo quiero empleados como mi padre. Mi padre, 35 años trabajando en una gran multinacional, y evolucionadamente en su trabajo ha cambiado, pero yo sabía que no quería eso, ¿no? Un hombre que se levantaba todos los días a las 5:30, 6 de la mañana, se iba a currar, llegaba a las 3, comía y seguía un rato más por la tarde, todos los días desde que yo tengo memoria. Entonces, yo sabía que yo quería otra cosa, ¿no? Y siendo, joder, creo que todos los emprendedores somos currantes, pero es un tema de cómo trabajar, ¿no? De hacia dónde enfocar el esfuerzo. Y entender que está bien tanto lo uno como lo otro, que es necesario tanto lo uno como lo otro. Todo eso es un proceso que lleva tiempo. Entonces, para mí, trabajo y vida personal tienen que ir de la mano. Y sí que hablamos, el propósito de Solule al final es hacer a la gente más feliz en su trabajo, sin caer en la falacia de que el trabajo te tiene que hacer feliz. Que eso es veneno y súper peligroso. Sí. Pero sí que es una herramienta muy potente para perseguir la felicidad en lo personal. Aunque solo sea por el espacio que ocupa, a nivel de tiempo, de energía, o sea, el trabajo es, si pudiéramos hacer que el sueño, que dormir te diera la felicidad, pues también sería una buena herramienta, porque al final son un montón de horas al día. Conozco mucha gente que le flipa dormir. Aquí tienes a uno que no se esconde. A mí no mucho. A mí me flipa. Y está como súper estigmatizado, o sea, ¿no? Tienes que ser capaz de contar que te gusta dormir. Claro. En fin, que para mí el trabajo, para Solule, realmente, para el equipo, porque esto es algo compartido con el equipo, de lo que hablamos mucho, es una herramienta potente para que te permita conseguir la felicidad, sea lo que sea eso. Claro. Porque para cada persona probablemente sea distinto. Pero sí es cierto que necesitas tiempo para conseguir esa felicidad. Es cierto que necesitas cierta independencia económica. No estés mirando el euro, ¿no? Necesitas sentirte realizado en tu trabajo, necesitas entender a qué estás contribuyendo, ¿no? Al menos todo lo que estamos en Solule, no nos vale el trabajo porque es un mal necesario. Y a tope con esa manera de entenderlo. O sea, por supuesto es súper respetable, pero yo ya que voy a dedicar 8 o 10, bueno, yo no soy el caso, ¿no? Pero ya que voy a dedicar unas 12, horas... 14. No soy el mejor ejemplo. Ya que voy a dedicar unas horas importantes de mi día, de mi máximo esplendor, mientras estoy consciente, mientras estoy despierto, joder, hacer algo que no sé, que tenga un impacto, ¿no? Que merezca la pena, que encontrar ese motor. Para mí ha sido clave, porque cuando lo perdí no entendía nada y no le veía sentido a nada, y cuando lo entendí, joder, es que eso es una fuente inagotable de energía para currar. Yo en Solule lo veo claro. O sea, de hecho ahora estáis transmitiendo, que es algo que hemos hablado varias veces, a qué más cosas hace la gente, luego lo pueden ver en la web. Mi duda es cómo cuando un cliente te pide un rediseño de marca, rediseño de web, estructura para hacer una estrategia a 10 años, ok, pero te sientas con el equipo y ves que es un equipo... ¿Con su equipo o con mi equipo? Con su equipo. Y ves que no hay nada alineado a nivel de marca dentro de la empresa. ¿Qué le dices a esa persona y cómo crees que puede empezar? Ahí suele caer por su propio peso. ¿Ha habido alguna vez, esto no te lo he preguntado nunca, ¿ha habido alguna vez que tú has llegado a esa primera reunión, presupuesto por firmar, y te has dado cuenta que no tiene sentido que entréis? Bueno, es que no hay presupuesto por firmar y reunión. ¿No? Eso no ocurre. No sé cuál es el problema. No, pero sí que ha habido casos... O sea, al final la actitud es que siempre hay una solución. No. Entonces, intentamos que caiga por su propio peso. O
O sea, decimos medio en broma, medio en serio, que las fases iniciales de lo que hacemos es casi terapia de empresa. Claro. O sea, no es yo te voy a decir, no voy a ir a meter cizaña de oye, que te ha dicho que no sé qué. No, es como generamos los espacios seguros, sobre todo a nivel emocional, donde la gente pueda expresarse libremente, sabiendo que no habrá consecuencias, aunque va a tocar luego, bueno, pues, oye. Es que quizá haya consecuencias. O sea, quizá bueno, haya alguien en el equipo son consecuencias que no... conscientes. O sea, Claro. igual una consecuencia es tomar conciencia de que, oye, pensabas que estabas en una empresa que se movía por una serie de cosas y al final has visto que no, y no pasa nada. Claro. No pasa nada en este sector y, bueno, porque vivimos en una burbuja donde no hay paro prácticamente, tiene muchas, ¿no? Y podemos tomarnos la libertad de movernos de proyecto con cierta facilidad. Pero sí que hemos encontrado casos, por ejemplo, de intentamos separar las jerarquías, ¿no? Que sí que haya espacios de colaboración entre distintas áreas de gente que no suele trabajar juntos, pero que jerárquicamente no estén muy lejos. Depende de la empresa también y de la cultura de la empresa, ¿no? Pero si no la conocemos o si sabemos que es una empresa muy jerárquica, intentamos que no se condicione esas opiniones que se dan en ese tipo de espacios. Entonces, ahí sí que hemos visto alguna vez de hacer una sesión mezclando jerarquías, luego hacer otra separando jerarquías y dices, vale, está muy condicionado. O me pasó una cosa muy divertida en una sede internacional de un cliente, que eran todavía poquitos, eran unos 15 o así, y claro, ahí hicimos una sesión todos juntos. Pero el responsable del país estaba súper a tope, iba entrando y saliendo. Entonces era de coña. Cuando salía todo mal, cuando entraba todo bien. Entraba, pero igual era en medio de una frase de alguno, ¿sabes? Y veías cómo reculaba. Entonces, claro, esto pues bueno, con mucha mano izquierda pues lo expones, ¿no? Y justo eso es lo más valioso. Es como limpiar una habitación que está muy sucia, pues muy agradecido. Y parte de nuestro trabajo es ese, alinear, oye, busquemos el denominador común de las posiciones que hay aquí. Evidentemente no todas las posiciones pueden pesar lo mismo, pero sí que seguramente haya puntos de encuentro y sobre esos puntos de encuentro podamos construir. ¿Os ha pasado alguna vez que hay una diferencia muy grande entre la clase directiva, grupo C o llamémoslo como quieras, y el resto del equipo? O sea, que el responsable único o socios o lo que sea tengan una visión y de ninguna forma se hayan sido capaces de transmitirse al equipo por abajo. Por abajo, Tan que nadie radical. entienda, o sea, solo estoy intentando pintarlo a nivel estructura, pero que no haya jerarquía, pero entenderlo como es que depende mucho de la empresa, de la cultura de la empresa, de cómo estén organizados y demás. No suele ser, yo creo que ahí también influye ya nuestra marca, nuestro posicionamiento, nuestro enfoque, ¿no? Entonces, los clientes que vienen más o menos cojean del mismo pie que nosotros. Y casos radicales, por suerte diría que no, pero creo que tiene que ver más con ese planteamiento. Porque creo que si eso se da, eso que dices se da, creo que es difícil que acaben contratando una empresa como la nuestra, que sea sensible a ese tipo de cosas. Entonces, ni nos llegan. O se caen en la fase de negociación, porque no le ven el sentido o porque creen que ya lo saben o que ya lo tienen resuelto. Entonces ahí no hay feeling y no funciona. Te voy a hacer una pregunta que a mí me encanta, que es ¿por qué invertir en marca? Yo cada día que me preguntan eso, cuando dicen, "Ay, ¿por qué hacéis esto que estamos haciendo hoy? ¿No? Porque estáis haciendo un podcast donde yo podría estar una hora intentando resolver problemas con proveedores, por ejemplo. Pero prefiero sentarme contigo y charlar un rato. ¿Por qué invertir en marca? ¿Qué objetivo ves que alguien que no invierte en marca se puede estar perdiendo? Justo, es un tema de oportunidad. Tiene que ver con aprovechar al máximo una oportunidad que tienes por defecto. Nosotros hacemos la metáfora de la vida extra de un videojuego. Invertir en marcas como esa vida extra. O sea, no la tienes de inicio, puedes elegir si cogerla o no. Para conseguirla vas a tener que currar, tendrás que buscarla, tendrás que... Es más jodido aún porque ni siquiera es garantía de que te vayas a pasar el juego, Vale. pero puede ser determinante si te matan justo antes de pasártelo. Entonces va por ahí. Es de, oye, ya que tenemos esta palanca, ya que tenemos este activo que es intrínseco a montar un negocio, coño, aprovechémoslo. Claro. Y esa inversión va por ahí, va por aprovechar. Hablamos de maximizar las probabilidades de éxito de los proyectos, ¿no? Es como, oye, puede ser que estés bien, pero es que podrías estar mejor si
explotas ese activo que tienes, ¿no? Es como tener pues un almacén cerrado o tener una oficina a la que no va nadie o tener, oye, aprovecha ese activo que tienes, ¿no? Invertir en marca va por ahí. Claro. Yo creo también que esto, para alguien que nos esté escuchando y a lo mejor nunca se lo ha planteado, estamos en un sector en el que, como has dicho, pues oye, hay mucho movimiento, etcétera. Creo que el hecho de que la gente invierta en marca o no hace que determinados perfiles quieran venir a trabajar a tu marca, ¿no? Y es algo que muchas veces se nos olvida y para mí es clave. Es como, o sea, no solo pienses en estoy comunicando esto para vender mi servicio, ¿no? Es que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando necesita inversión, necesita un equipo de la hostia para abrir en Estados Unidos o tal. Si no inviertes en marca, esa persona que se va a meter en tu LinkedIn no va a ver que has hecho nada, no va a ver cómo comunicáis, la web es una auténtica basura. ¿Qué va a pasar? Que se va a ir a la competencia porque tiene opción de elegir dónde trabajar posiblemente. Es un tema de transmitir credibilidad y confianza. Bajando un poquito, ¿no? Que me queda en un plano muy, muy abstracto y muy general, ese maximizar las oportunidades de éxito va por ahí también, ¿no? Claro. Es como, oye, vamos a ser capaces de ser predecibles, de transmitir las bondades de nuestro proyecto, de nuestro negocio, de lo que estamos haciendo. Vamos a llegar a la gente que es relevante para nosotros. Y ahí no entra solo clientes, entra el talento, que además en el sector nuestro es crítico. Total. Entran inversores, entran instituciones, entra la prensa, entra la competencia también. O sea, que la competencia te vea con unos ojos u otros. Alguien nos ha dicho, ¿qué tipo de objetivos os viene ahí? En plan, oye, quiero que mi competencia veo que soy mucho más grande que él o ella. Sí, nosotros al principio... Son objetivos lícitos. Total, antes de montar Soluble, éramos unos pachangas, pero nos pasábamos muy bien y tenía mucho sentido. Decíamos, ¿cuánto dinero quieres que parezca que tienes? Porque al final podemos hacer eso, ¿no? Claro. Ahora no tiene sentido por todo el planteamiento, esa madurez, ¿no? De realmente proyectar lo que hay detrás, pero sí que tú vas a provocar una imagen concreta, entonces úsala a tu favor, evidentemente. El coste que tendría parecer algo que no eres sería mucho mayor que el beneficio que puedes sacar, con lo cual nosotros lo desaconsejamos totalmente. Pero es cierto que dentro de lo que eres lo puedes contar de una manera o de otra, lo puedes posicionar, o sea, así que hay cierto margen ahí. ¿Qué tipo de objetivos te han traído? O sea, si a ti te viene un papel o una persona que te quiere contratar. O sea, creo que esto está muy bien bajarlo para que la gente entienda. O sea, yo cuando he ido a subcontratar un tipo de servicios, en plan, estoy perdido a encontrar proveedores. O no consigo gente que haga bien vídeo. O son objetivos que son claros, ¿no? Yo creo que esto también os ayuda bastante a vosotros para saber hacia dónde tiran el proyecto. ¿Qué objetivos te han llegado a plantear que han sido un reto realmente? ¿Alguno muy loco? Me temo que no. Más allá de esa... Para mí no es loco, igual hay alguno que lo ves y dices, pero esto... Para mí hay como dos categorías, ¿no? Cuando las cosas van bien, pero sientes que pueden ir mejor, o cuando las cosas no van bien, ¿no? Cuando lo que tiene que ver con marca te está limitando el crecimiento, porque pusiste el nombre corriendo, porque has estado haciendo cosas que te han posicionado en un sitio donde realmente no estás cómodo o donde realmente no puedes crecer ya. Ese tipo de cuestiones son las más urgentes, porque mi web no cuenta lo que somos, ¿no? O la web está en un punto donde los leads que me llegan por ese canal, hostia, es que se encuentran con que lo que ofrecemos realmente no es lo que ellos buscan. Ese tipo de señales son los objetivos más inmediatos, ¿no? Lo llamamos los síntomas de, oye, aquí está pasando algo que tenemos que solucionar. El otro es más agradecido, es más dulce, cuando viene alguien de, oye, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, evidente, y quiero seguir creciendo. Y es ahí donde la marca es una palanca de crecimiento brutal, ¿no? Donde ya cuando ya has hecho todo lo que hay que hacer, digamos, que tradicionalmente se ha medido y lo que tiene mejor fama, ¿no? A nivel de marketing, a nivel de campañas, a nivel de paid media, a nivel de todas las palancas que has tocado, he hecho rediseñar el producto, he hecho todo lo que sabía que había que hacer. ¿Y funciona? Y funciona, pero quiero más, o necesito ahora ya hemos copado el mercado y necesito expandirme internacionalmente, necesito comerle terreno a la competencia. Ahí pues es otro tipo de enfoque, pero son objetivos lícitos también, ¿no? De oye, ¿cómo hacemos para que eso que está ocurriendo se magnifique, ¿no? Se amplifique? Qué bueno. Es interesante porque yo conozco proyectos que has hecho. De hecho, estuvo Víctor ahí sentado donde estás tú. ¿Quieres que hablemos de ello? Me parece un proyecto, además hay relación personal por ambas partes. Y sí que es verdad que a lo mejor hay algún nombre que no podemos entrar a detalle con cosas que habéis hecho, pero con el caso de Víctor y Craftelier, porque, porque además está recién publicado. Sí. ¿Cuál es el proceso en ese sentido? Ellos llegan con un problema a nivel de naming internacional, no solo nacional.
y con una estructura de marca muy consolidada en España. Pero a un nivel muy loco. Claro. Muy loco. Ha sido un proyecto, o está siendo un proyecto, porque seguimos ahí. No sé cuánto puedo contar, porque Craftelier es solo una parte de lo que Él estamos dijo haciendo. tienda física ya, ¿eh? Vale. Él lo dijo. O sea, esa parte está... Vale. Pero tienda física de otra marca realmente. Eso ya no. Y ya he visto publicaciones por ahí donde aparece la nueva marca. Vale. Y aquí era un tema de este limitante del crecimiento. O sea, van como un cohete, es una empresa brutal, la historia es acojonante. Si podéis escuchar el podcast, si no lo habéis escuchado ya, que probablemente hayan escuchado. Está abajo, por si acaso. Porque la historia es brutal. Y ha sido un proceso bastante guay y estándar en el sentido de esa parte de feeling, de, joder, lo que me cuentas me resuena y es algo mutuo, ¿no? Y de hecho con Víctor tengo, por suerte, una relación personal a partir de trabajar juntos. Y ellos sabían que habían ido haciendo las cosas de forma orgánica, con cuestiones que eran razonables. Ellos se llamaban Mi Tienda de Arte, que era un nombre que en España funcionaba como un tiro, pero que con la evolución del negocio habrían ido hacia un tipo de sector, comunidad, que tenía más que ver con las manualidades y demás, que a la vez eso le cerraba la puerta para entrar en otros ámbitos más exigentes, más especialistas, como pueden ser las bellas artes. Cuando internacionalizaron, Mi Tienda de Arte, es imposible decirlo en Polonia, en Alemania, o sea, es muy complicado. Entonces dieron con Craftelier y empezaron a usar el nombre de Craftelier. Pero por un tema logístico y operativo, la convivencia de esas dos marcas no se había trabajado. O sea, por eso, ¿no? Por el ir haciendo y correr, que al final es fundamental. Estás en los procesos, claro. O sea, era una situación normal, o sea, comprensible. Pero ya para seguir creciendo les estaba poniendo problemas, ¿no? Había ahí ciertas disonancias de tú comprar desde el extranjero a Craftelier y te llegaba una caja con un logo de Mi Tienda de Arte, o al revés, ¿no? Todavía aquí en España era menos grave porque al final los productos de marca propia iban con marca Craftelier. Claro. Entonces, bueno, se podía entender. Pero sobre todo en el extranjero era la primera vez que veías Mi Tienda de Arte era cuando te llegaba el paquete a casa. Entonces era necesario hacer una reflexión estratégica de marca y organizar el portfolio de marcas. O sea, no solo decir que es Mi Tienda de Arte, sino, oye, ¿cuál es la base de la que vamos a empezar a sacar marcas especialistas o marcas por sectores y demás, ¿no? Entonces hay un plan que, bueno, de crecimiento que tiene que ver con cobrar cierta relevancia extra en el sector. Me parece muy interesante verlo desde el caso de que una marca que factura bastante millones, que la gente vaya al enlace abajo si quiere verlo, y que tenga ese tipo de problemáticas, ¿no? Digo, oye, una evolución nos ha llevado a esto y necesito a alguien de fuera que me eche una mano para intentar... Hay un tema de ambición también, ¿no? De inconformismo. Yo creo que va en la naturaleza de Víctor, de su madre, de todo el equipo de Mi Tienda de Arte, de Craftelier, que no se conforman. Que están facturando una barbaridad, que crecen a un ritmo que da miedo hacer más, claro. Y saben que pueden dar más, ¿no? Y ha sido un proyecto duro de renuncias, de duelo emocional, ¿no? Dile a tu madre que quieres cambiar. Dile a tu madre, de hecho, Ana, perdón, desde aquí públicamente, porque, jolín, hay un vínculo, no deja de ser un proyecto familiar en su origen, ¿no? Aunque ahora mismo está muy lejos de lo que entendemos por un negocio familiar. La manera de funcionar y el apego que se tiene a los activos de la empresa es muy, muy grande, ¿no? Eso le añade una complejidad extra a todo el proceso. Me parece perfecto porque creo que con eso la gente puede saber dónde entráis, dónde entra una empresa de tu estilo a este tipo de cosas. Dos cosas para ir cerrando, que tienes que ir a coger una ave y te vas a Valencia. Tengo el día guapo. He empezado a preguntar una cosa y es, te doy unos segundos para pensarlo. Vale. Si tú me quieres preguntar algo a mí, es el momento. ¿Vale? Vale. Ahí te lo dejo. Y segundo, ¿a quién te gustaría que trajéramos al podcast? Vale. Que no haya venido ya. Vale, para la próxima, cuando yo te digo, ¿me vas a preguntar algo que tengo que preparar? Claro, pero es que no quiero, claro, pero si no te lo digo hecho. Por eso lo improviso. O sea, es algo que tú digas, a Pepe me gustaría que la gente escuchara esto de Pepe. Porque muchas cosas ya me las has preguntado. Sí. Por suerte sí, ya no hay pocas. A mí me gustaría que me contestaras a los planes que tienes para Minimalism como marca. Vale. Y esto no está preparado, te lo juro. No está preparado, ¿no? Podría estarlo. Podría. El objetivo que tenemos es que cualquier básico de tu día a día lo puedas encontrar en Minimalism.
desde ahora hay calzoncillos, ropa interior de hombre, mujer, camisetas, Sí, pero sudaderas. eso a nivel de negocio Eso a y nivel de producto. negocio. A nivel de marca, ¿qué te gustaría que llegara a ser Minimalism ¿Vale? en la mente de la comunidad? Para mí, ¿suena mal decir otras marcas en este concepto? No. Para mí hay tiendas que me flipan, rollo Muji o un Patagonia, pues creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar en los procesos, ¿no? Entonces uno de los objetivos que tenemos es que la gente sea consciente de cómo compra. Ujú. Y si llegamos a hacer un Muji con productos básicos del día a día, donde te has cuestionado cómo está fabricado y has decidido apostar por minimalism, ese sería el punto. Yo tengo ahí una visión totalmente objetiva de que quiero que la gente tenga información. Porque con información puedes tomar una decisión de compra consciente y sin información no. Entonces vamos a dar información, vamos a hacer comparativa, vamos a explicar a la gente cosas y luego cada uno que haga lo que quiera, que al final tampoco estamos para juzgar. Pero ese sería el punto, que tengas un sitio donde estés a gusto comprando cualquier producto básico de tu día a día. Vale. Menos mal que ya sabía la respuesta y que está grabado porque estaba pensando en decirte que Qué traigas. cabrón. He ganado tiempo. Qué cabrón, ya me he imaginado. Digo, no me estoy ni escuchando. Sí, sí. Aquí entramos a por. Yo creo que tienes que traer a Víctor Font. No sé si Hostia, lo porque conoces. claro, se monté en bici con el otro día. Ah, coño, claro, ¿verdad? Sí, presente. Vale. Pues es un tío que es una puta máquina. Venga, pues me traigo. Ya te contará, pero es el que montó el área digital de KB Home. Ujú. Luego trabajó con Mellerware, que ahí nos conocimos, empezamos a trabajar juntos. Y ahora está en el grupo Vico, de Rubén Ferreiro. Y está haciendo cosas muy guapas. Además tiene mucho que ver con el crecimiento, con la venta por canal digital. Y seguro Me va a aportar traigo. mogollón a la audiencia del podcast. Vale, apuntado. Pues además hay opción de hablar fácil. Futuro de Soluble. Seguir vivos y tranquilos, tío. Hemos hablado poco de eso, pero Aquí ya más tranquilo. pues a sobrevivir sin estrés en este sistema al que nos toca vivir. Tener dinero suficiente para seguir abiertos, para pagar nóminas todos los meses sin Para grandes Hacienda. dramas. No, en serio, más allá de eso, sí que tenemos planes bastante bestias a nivel de lo que decía al principio, ¿no? De que la tecnología nos facilite el hacer llegar la gestión de marcas y de productos digitales a todos los tipos de empresas, ¿no? Bueno. No solo a startups, sino también a grandes corporaciones y demás, de, oye, actualizar todo el sector del branding que ya le tocaba. Tanto con producto propio como con modelos de medición, que hemos hablado poco de esto, de las métricas Métrica de alrededor marca, eso es. del branding, ¿no? Estamos por fin diseñando cómo medir el retorno de la inversión en marca y que esto sea un trabajo de Soluble, software mediante, para... ¿Lo puedes desarrollar en un minuto? Tienes un minuto. Bueno, básicamente es esto, ¿eh? No puedo profundizar mucho más de momento. O sea, hay una métrica para que la gente lo entienda, es muy Sí. complicado valorar el valor de una marca. O sea, si yo te digo valora minimalism hoy, yo no sabría Yo valorarlo. aquí tengo como el lado filosófico, que es, pues no se puede medir, porque no puedes medir cuánto te quiere tu madre, cuánto te mide, no sé por qué he dicho, no puedes medir no puedes medir cuánto te quiere tu madre, ¿no? Es como, pero luego es cierto que en el sector digital se tiene que medir, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos que entrar a competir con empresas, o sea, a la gente no le tiembla el pulso a invertir en marketing porque saben cuánto meten y cuánto sacan. Claro. En branding, en gestión de marca, en activos menos tangibles, cuesta más. Claro. Pero se puede medir principalmente por comparación. O sea, una serie de KPIs, de métricas que para ti sean relevantes y ver cómo están en el momento de contratarnos y cómo están después de un tiempo de relación. Y básicamente tienen que ver con distintas áreas como el talento. Oye, ¿cuánto tiempo te cuesta encontrar un candidato alineado y que te sirva? ¿Qué porcentaje de retención o de rotación tienes en el equipo? Todas esas métricas se pueden mejorar con inversión en marca de forma directa. Luego toda esta gestión de marca tendrá un impacto en cada paso del funnel realmente, en captación. Oye, ¿qué reputación tienes a nivel online, en buscadores, en temas de backlinks? O sea, toda la parte del marketing a nivel de mediciones nos la podemos llevar a este terreno y ver cómo están modificándose esas métricas. Qué bueno. Lo dejamos ahí y te cito dentro de cuando quieras. 2 años. No esperemos otra pandemia. Pero es que hicimos Sí. coñas absurdas en ese último Sí, podcast. está feo.
De hecho, tengo curiosidad por volverla a escuchar, aunque igual me llevo las manos a la cabeza. Nunca escucho lo que grabo, porque ya lo he escuchado. Pero tiene que ser curioso. Yo no me acuerdo tampoco, ¿eh? Esas cosas se no nos digo, olvidan. eso ya no. Eso Claro, ya, esa cuenta no lo te- por hecho ya. que ese tema de la poca memoria no es solo con las fechas, pero... Que no es solo con las fechas. Soy capaz de decir cosas que dijimos en ese podcast textualmente. ¿Sí? Sí. O sea, son cosas en las que mi cerebro no presta atención. Vale, vale. Hay otras cosas que... O sea, yo tengo conversaciones, yo qué sé, con mi chica, en plan... Ten cuidado me dónde dijiste vas a eso, meter. claro, me dijiste eso y dice, no. Y digo, sí. En plan, o sea, no se me olvida ese tipo de mierda. Claro, pues yo eso ves tú, yo la memoria a corto plazo, mi chica se desespera porque... Claro. Bueno, ya lo ha asumido. O sea, pero es Claro. memoria para las cosas así del día a día, reseteo, La RAM que tenemos. ¿Algo más? básicamente. Podría estar contigo hablando todo el día, pero me tengo que marchar. Eso, dar las gracias. Iberia Media, que nos pone estas luces y estas cámaras que nos hacen guapos, aunque seamos guapos ya. Esto es parte del ego Eso absoluto. Y confirmo. segundo, patrocinador Minimalism. Que vosotros habéis hecho ropa con Minimalism. de hecho. Sí. De hecho, voy vestido de minimalism hasta los calzoncillos. Son buenos. ¿eh? Sí. Los últimos que te di. Sí. Sí. Bueno, estos no sé los que llevo ahora. Creo que no sé si son... Pero sí, mejor. Mejor. Te Los últimos son- debía feedback de los calzoncillos nuevos. Vale, pues eso, que si alguien quiere hacer ropa para su empresa, evento, marketing, welcome pack o lo que sea, que nos escriba, hay un enlace abajo y podemos hacer ropa para vosotros. Nada más, un placer, Isma. Muchísimas Nos vemos, gracias. nos vemos la semana que viene, pero Nos vemos en los nos bares vemos y- aquí en 3 años. Por favor. ¿Qué bares? Si no, vamos a bares. Hombre, a restaurantes vegetarianos. Sí, como eso digo A yo, tomar como una si agua con cenamos gas. aquí cerveza sin. Nada más. Gracias a todos por llegar hasta aquí Muchas y gracias. un abrazo. Gracias, Isma, tío. Chao.